Hola, ¿qué tal? En el video de hoy les traigo cómo leer datos de un archivo en C. Lo primero que necesitamos, al igual que cuando lo escribimos, es un puntero de archivo y la función fopen que lo abre. Les dejo por aquí también el link, por si no vieron cómo abrir un archivo, del video que les muestra la función fopen. Una vez que tenemos a nuestro archivo abierto con permisos de lectura, podemos utilizar la función fread, la cual está en stdio.h, para poder leer los datos que están escritos en mi archivo. La función fread nos pide el puntero donde nosotros vamos a estar guardando los datos. Sería el puntero de la variable en la cual, la dirección de memoria de la variable en la cual nosotros vamos a estar depositando los datos leídos del archivo. Lo siguiente es el tamaño en bytes que nosotros queremos leer y el número de esos bloques de datos que estamos leyendo. Por último, lo que vamos a tener que pasarle es el puntero que abrimos con fopen. fread lo que nos va a estar devolviendo es la cantidad de bytes leídos del archivo. En el caso de no coincida con lo que nosotros estamos viendo, evidentemente vamos a tener un error de lectura. Tenemos archivos datos, tenemos dos funciones que pueden resultar más convenientes o más cómodas de leer, que son fgets y fgetc. Ambas funciones lo que nos permiten hacer es leer cadenas que están guardadas directamente en un archivo de texto. Gets será para cadenas y getc será para caracteres individuales. Funcionan de la misma forma que funciona gets o getc, solo que en lugar de serlo con una interacción del usuario en la consola, se hará directamente con la lectura del archivo. Por último, también podemos utilizar a la función fread para leer el bloque de datos que querramos, que puede llegar a contener también una cadena de caracteres. Bueno, tengo un pequeño código, el cual está compuesto por dos archivos, mylib.h, el cual tiene una estructura de datos de persona, con una longitud, una cadena y una edad. Y tengo un archivo main, el cual lo que va a estar haciendo es declarar a esa variable de persona para tener donde guardar los datos. También voy a tener una cadena y voy a tener después a mis dos punteros de archivos, los cuales estoy abriendo como lectura, rb y rt. rb para mi archivo de datos, rt para mi archivo de texto. Y voy a estar haciendo la lectura de un bloque de memoria, de datos, con el tamaño de mi estructura de persona. Y voy a estar haciendo también un fgets. Fgets, a diferencia de lo que es el gets común, me pide también el tamaño de la cadena que yo voy a estar leyendo. Esto es porque como no va a haber un enter que va a estar apretando el usuario para darle final, nosotros tenemos que decirle cuántos caracteres queremos leer de esa cadena. Y va a tener que estar ajustado al tamaño de la cadena que queremos leer. Por ejemplo, yo acá estoy leyendo cadena, que cadena tiene 60 posiciones, por lo tanto acá podría poner 60 o el size of cadena, que es exactamente lo mismo. Luego voy a estar imprimiendo en pantalla los datos de esa estructura y en forma paralela voy a estar imprimiendo los datos de la cadena. Para eso yo ya tengo creados dos archivos. Un archivo de datos.dat, el cual les voy a abrir ahora, datos.dat, el cual tiene una estructura de datos de Homero, Marge, Lisa y Bart, que vimos cómo se escribe en el video anterior, que también les dejo el link aquí para que vean cómo se escribe. Y por otro lado tenemos un archivo de texto que tiene Homero, Marge, Lisa y Bart. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es compilar. Voy a hacer gcc source main.c y libs mylib.h. Con eso lo compilé. Ahora debo tener mi ejecutable, que es ese a.out lo ejecuto. Y acá me muestra las dos posiciones de memoria de los archivos que acabo de abrir. Después tengo el ID 200, Homero, edad 15, que era lo que habíamos escrito en el video anterior. Y también tenemos el texto que dice se leyó del archivo de texto Homero, que corresponde a la primera línea de nuestro archivo de texto. Y yo acá cambio Homero por ejemplo, Maggie.
Maggie, y lo vuelvo a ejecutar, acá me está mostrando que es Maggie. Acá me sigue mostrando Homero porque el archivo era otro, ¿no? No era el mismo archivo de texto. Bueno, voy a hacer una pequeña modificación en este código que básicamente va a ser agregarle lo que tengo aquí abajo. Esto que tengo aquí lo que hace es volver a abrir el archivo en modo RB y me va a permitir leer, pero esta vez voy a estar leyendo de A4, o sea, voy a estar leyendo el bloque completo. Con esta lectura completa, después voy a estar cargándolo en un vector de personas que tiene 4 posiciones, por lo que voy a tener a todo el archivo leído y guardado en una variable, a la cual después exploro con este for para imprimirlo. Tengo comentadas estas dos líneas que las comentaré en la próxima compilación para que ustedes vean las diferencias. Voy a volver a compilar entonces y voy a volver a ejecutar, y acá podemos ver cómo tenemos a Homero, que esta es la primera lectura que teníamos, después tenemos al archivo que se vuelve a abrir y tenemos a las 4 lecturas, ¿no? Homero, Marge, Lisa y Bart, que era lo mismo que habíamos escrito en el video anterior. Bueno, voy a descomentar estas dos líneas que nos van a permitir hacer la lectura con fgets. Voy a guardar, voy a limpiar un poquito la pantalla para que se vea un poquito mejor y voy a estar ejecutándolo. Ahora, en cada una de esas líneas me apareció que se leyó el archivo de texto con Maggie, Marge, Lisa y Bart, que es exactamente lo que teníamos aquí. Lo que podemos notar también es que fgets puede ser muy útil para leer de línea, pero si yo quiero leer un texto un poco más largo, al cual yo conozco su longitud y todo, me resulta un poco quizás incómodo. No puedo leer de a bloques, sino que voy a leer de a líneas con fgets y va a estar limitado a la longitud de la cadena que yo estoy tratando de leer. En cambio, utilizando fread, lo que voy a poder hacer es hacer una lectura completa de un bloque de datos que yo ya conozco, porque se supone que si yo estoy usando un archivo yo ya conozco el tamaño de las cosas que tiene y o el formato de datos que está escrito, y voy a poder trabajar de una forma un poco más performante. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya servido los ejemplos para leer, y cualquier consulta pueden dejármela aquí en el mismo YouTube o en los canales que ya conocen. Hasta luego.